Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a este encuentro, esta charla sobre técnicas de litigación penal, que va a estar a cargo de la doctora Gilda Maltas. Esta actividad se ha organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en Avellaneda, el Departamento Judicial de Avellaneda Lanús. Así que bueno, en representación del Consejo de Avellaneda, vamos a escuchar ahora a Karina Lovelos. Carla Corina Alvarez, perdón, te bauticé de nuevo otra vez, Carla. No pasa nada. Hola, buen día. Bueno, quería presentar a la doctora Gilda Maltas, es defensora general de este departamento judicial. ¿Me escuchan bien ahí? De este departamento judicial de Avellaneda Lanús. Y bueno, la jornada de hoy es litigación en lo penal, así que bueno, vamos a darle lugar a la doctora Maltas para que comience la jornada. Bueno, quiero en primer lugar agradecer al Instituto de Estudios Judiciales, especialmente a la doctora Morano y a la doctora Lovelos que me convocaron para compartir este espacio. Me pidieron que hable, que ocupe este rato con ustedes hablando sobre cuestiones vinculadas a la órbita penal y entendimos que era importante cuando conversamos sobre el tema que nos aproximáramos a algunas cuestiones vinculadas a las técnicas de litigación penal. Yo voy a contarles las cuestiones más centrales, no vamos a abordar todas las técnicas porque no tenemos tiempo, pero me gustaría sí que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o tiene alguna duda, me vaya interrumpiendo. No quiero alterar la dinámica de las charlas, pero prefiero que me vayan preguntando cuando algo no quede claro en la medida que avanza la charla. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint para poder ir ordenando lo que les voy a contar y vamos a ir trabajando algunas cuestiones desde el punto de vista práctico que me parece que son muy interesantes para todos aquellos que se inician, sobre todo en el ámbito del litigio. Mientras se va cargando en la pantalla el PowerPoint, les quiero contar que está relacionado con una necesidad práctica de los litigantes. Hasta hace no mucho tiempo atrás, quienes litigábamos quienes litigábamos en los juicios orales, en el ámbito de la litigación oral, habíamos comprendido, creo yo, de manera equivocada que la litigación oral estaba de la mano de oralizar lo que nosotros hacíamos cuando trabajamos en el procedimiento escrito, o sea, llevarlo escrito al oral. En el transcurso del tiempo, los litigantes, quienes ejercíamos la litigación oral, nos empezamos a dar cuenta que esas herramientas del procedimiento escrito eran insuficientes porque en la oralidad no se trataba de llevar al oral o a lo verbal el procedimiento escrito, sino que se trataba de confrontar en audiencias distintas posturas que las partes tenían con el proceso o con ese litigio o en ese litigio. Principalmente van a encontrarse en varios de las herramientas o de la bibliografía que existe sobre litigación, las cuestiones relacionadas con la persuasión. Es cierto que necesitamos tener herramientas de persuasión porque lo que se busca en un espacio de litigación es convencer a quien va a resolver acerca de nuestra proposición o postura. Vamos a hablar bastante en esta charla de lo que conocemos como teoría del caso, porque ese es un eje central de la litigación. Sin embargo, todas las herramientas de persuasión, ahora vamos a ver esta primer placa, vamos a charlar un ratito sobre el contenido de esta primer placa, todas las herramientas de la persuasión resultan insuficientes si no contamos con herramientas suficientes para desarrollar las destrezas. Las destrezas en el ámbito de la litigación oral, no importa si estamos frente a un tribunal profesional, a un juez correccional o a un órgano colegiado jurado, jueces legos que se reúnen para resolver sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona.
no importa quiénes sean los que vayan a resolver, es importante manejar por lo menos 5 destrezas que son fundamentales para el litigio. Realizar adecuadamente el alegato de apertura, interrogar a los testigos propios de manera también adecuada, de manera correcta, para que brinden la mayor información que tienen sobre los hechos y nos permitan pararnos sobre esa prueba para desarrollar nuestra teoría del caso. Realizar adecuadamente el contraexamen o contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado de testigos, que es el interrogatorio de los testigos de la contraparte. Poder objetar en forma pertinente y también con los elementos propios de la técnica de las objeciones, y realizar un alegato de apertura también adecuado, de clausura también adecuado. Esto es, salirnos ya de la descripción de los hechos y pasar a la descripción de los hechos parados en la prueba, proyectando un alegato en donde empiezan a intervenir las argumentaciones del abogado. Estas destrezas, alegato de apertura, de interrogatorio directo, contraexamen, objeciones y alegatos de clausura, son las destrezas básicas de la litigación. Cada una de ellas demandaría un tiempo de 2 o 4 horas, de acuerdo a cuál fuera, así que vamos a trabajar sobre el elemento de la litigación que une o nuclea a todas estas destrezas, que es la teoría del caso, de manera central, sin dejar de tener en cuenta las cuestiones fundamentales de la construcción de una hipótesis del caso para, a través de esas destrezas que acabo de mencionar, llevarlas a la litigación. Hay alguien que tiene la mano levantada, quiero ver si es una pregunta. Ahí vamos a mirar en el chat. Hugo, Abraham, ¿puede ser? ¿O no? No. Bien, porque me pareció una manito levantada allí y pensé que había una pregunta inicial. Bien, en la primera placa tenemos algunos principios que tienen que ver con la persuasión. Y estos se dividen básicamente en dos. Vamos a ver que tenemos algunas cuestiones relacionadas con temas generales, como ser ustedes mismos o mantener un proyecto único y buena reputación. Esto está relacionado con la credibilidad del litigante, y algunas otras como demostrarse sinceros con el lenguaje verbal y corporal, que hace a cuestiones generales, pero en particular al litigio sobre el que están trabajando. Estos principios, que están relacionados con poder persuadir a quien va a resolver, tienen estrecha vinculación con el crédito profesional del litigante. Cuando acá hablamos de demostrarse sinceros, cumplir promesas, admitir debilidades y poder trabajar sobre esas debilidades, ser corteses, abiertos, presentar lenguaje llano e íntegro, ser ustedes mismos y mantener un proyecto y buena reputación, todo eso es la base de la persuasión, porque aquello que ustedes vayan a plantear en un litigio va a estar directamente vinculado a todo el proyecto profesional que los preceda. Si ustedes tienen credibilidad como litigantes, si ustedes han sido cumplidores de acuerdos, si han sido respetuosos de las normas, si se han apegado a las técnicas que les requiere cada una de las oportunidades en las que hay litigado, si han sido serios en el estudio de los casos, en el tratamiento de la prueba, si han sido amables, corteses, educados, respetuosos con los testigos de las audiencias, con las contrapartes, todo ese cúmulo de cualidades que los preceden en cada litigio van a servir para que lo que ustedes le planteen al juez sirva para persuadirlo también. Si ustedes tienen un prestigio profesional sólido, si ustedes han construido en sus espaldas, en su trayectoria, un nombre que les permita tener credibilidad, eso va a pesar a la hora de hacer planteos. Y ahí empiezan los planteos, digamos. A partir de allí es donde nosotros tenemos el punto de inicio o el punto de partida para comenzar a realizar los planteos en el litigio. Ustedes tienen que preparar adecuadamente su caso, tienen que conocerlo, tienen que conocer todo aquello que está en el expediente escrito, si ustedes cuentan con prueba que se ha desarrollado en la etapa de la investigación penal preparatoria,
esa prueba debe conocerse, porque más allá que en el litigio oral lo que cuenta o lo que vale es aquello que se produce en el juicio, al momento de realizarse confrontaciones con la prueba que está en el procedimiento, debemos saber y conocer con claridad y puntualidad todo aquello que sucedió en ese proceso. Por ejemplo, si un testigo se contradice con algo que ya dijo antes en el proceso o en algún otro espacio donde haya quedado documentado, léase medios de comunicación, redes sociales, alguna publicación, que aunque no tengan el nivel de veracidad o de certeza que puede brindar un testimonio en el marco de una investigación judicial, lo menos cierto es que son palabras dichas por esas personas que pueden minar su credibilidad al momento de ser examinados o contraexaminados durante la audiencia del juicio. Todo lo que una persona ha afirmado o ha dejado de afirmar durante el transcurso del tiempo precedente al juicio empieza a ser importante cuando uno tiene que validar o invalidar su credibilidad. Entonces, todos estos que dicen principios de persuasión, que es el principio, es donde ustedes se paran para comenzar un litigio, va a ser aquello que los valide para realizar planteos y resultar creíbles. Ustedes tienen que resultar creíbles y lo que manifiestan, de acuerdo al estudio del trabajo que han realizado en el caso, también tiene que resultar creíble para iniciarnos en el litigio en donde el objetivo final es convencer al juez, al tribunal o al jurado sobre la idea de que su teoría, su postura en ese caso es la correcta. Y resolver en base a esa posición del caso, y resolver en base a esa teoría del caso, va a significar resolver lo que es justo. Siempre tenemos que pensar que el juez, que el jurado, que el tribunal son personas y que al momento de resolver sobre la vida de otra u otras personas, quieren hacerlo de manera justa, quieren hacerlo adecuadamente. Ese valor justicia que es común a los jueces de todos los fueros y que, equivocados o no, quienes tomen las decisiones, lo van a hacer pensando que están llevando adelante una decisión o resolviendo una decisión, una determinación que es justa. Es importantísimo que sea lo que ustedes tengan en cuenta al momento de transmitir. Yo voy a convencer al juez como litigante de que lo que le estoy proponiendo para resolver este caso es lo justo. Si logro generar esa convicción en el juez va a resolver a mi favor. En el proceso penal tenemos casi todos ustedes que pertenecen al Poder Judicial y asumo que varios, o la mayoría, trabajan en el proceso penal o en el procedimiento penal. A la acusación, saben, vamos a repasar rápidamente algunos pequeños conceptos que a la acusación le cabe la carga de la prueba. Y a la defensa le corresponde durante el litigio, durante todo el litigio, no solo el control de la prueba, sino la conformación de hipótesis alternativas a la hipótesis acusatoria, en cualquiera de los extremos que deban probarse durante un juicio. El hecho de que al fiscal le corresponda la carga de la prueba no libera a la defensa de una actividad positiva, la realización de una conducta proactiva en el proceso. Es un error pensar que la defensa, porque al fiscal o a la acusación le corresponde o le compete el probar la culpabilidad, el probar materialidad ilícita y responsabilidad, no debe hacer nada durante el juicio y esperar a ver si esos extremos se acreditan. ¿Y por qué digo esto? Durante mucho tiempo la defensa interpretó, sobre todo la defensa oficial, pero en general la defensa interpretó que la duda, el principio de la duda razonable o la regla de la duda razonable articulada con el principio de indubio pro reo, que esto es ambos principios derivados de las garantías constitucionales y que además generan la necesidad de que se pruebe con certeza en el momento del juicio tanto la materialidad ilícita, la existencia de los hechos en su exteriorización material, comprendidos por una figura jurídico-penal, como la autoría de una persona, no debían tener debían completarse certeramente de modo tal que no existiera duda alguna de que tanto los hechos como la persona
estaban adecuadamente comprendidos en la resolución del juez. La realidad es que cuando hablamos de duda razonable, pensando en litigación, tenemos que pensar ya en una construcción de una hipótesis alternativa que le brinde al juez la posibilidad de sopesar la prueba que se produce durante el juicio y evaluar si efectivamente la hipótesis de la acusación es más sólida, tiene más peso que la hipótesis que plantea la defensa como hipótesis alternativa. Esto implica una prueba durante el debate, implica la producción de prueba durante el debate, ya sea porque la defensa proponga elementos probatorios, fuentes de prueba que produzcan prueba en el juicio suficientes como para generar una hipótesis alternativa distinta. Por ejemplo, el fiscal está diciendo que Juan es el autor del hecho y la defensa trae elementos probatorios que indican que el autor del hecho es Pedro. Entonces, frente a las dos posibilidades, el juez tiene que resolver cuál de las hipótesis es más fuerte y tomar la decisión de si condena o absuelve en función de las reglas de la duda razonable y del indubio pro reo. Ahora bien, a veces existe la necesidad por parte de la defensa de exclusivamente acreditar que no hay pruebas suficientes para probar que Juan fue, sin tener prueba para producir en el juicio que demuestre que fue Pedro. Cuando solo tenemos esa situación, hay que trabajar sobre la prueba que trae la acusación de manera, como les decía hace un ratito, de manera proactiva o de manera activa, para poder obtener una hipótesis alternativa que permita que el juez analice la situación de ambas hipótesis, la que enarbola el fiscal y la que lleva adelante la defensa, y decida si efectivamente la prueba que existe para probar la materialidad ilícita de los hechos y la responsabilidad de Juan es suficiente, o si el ataque que ha realizado esa prueba la defensa de manera activa demuestra que la hipótesis puede ser distinta. Entonces, Juan pasaba por el lugar, estaba en ese momento, en el momento donde se produce el robo, se quedó parado allí, parecía que tenía alguna vinculación con el robo, pero no hizo nada. Y la defensa, cuando hace las preguntas a los testigos de cargo, le pregunta si efectivamente Juan realizó alguna acción, si se comunicó con las personas que salieron huyendo, si Juan tuvo alguna actitud que quisiera pensar que estaba participando del hecho. Ante las respuestas negativas de cada una de estas preguntas, la defensa puede decir al final del juicio, el fiscal está diciendo que Juan es el autor, sin embargo los testigos no pueden validar con el grado de certeza que se requiere que lo haya sido, porque a cada pregunta que se les hizo sobre la participación de Juan en el evento, más allá de haber estado en el lugar, lo único que pudieron contestar es que no sabían. Es posible que Juan haya participado del hecho, pero también es posible, con igualdad de peso, que Juan no haya participado en el hecho, y frente a dos hipótesis de idéntico peso, el juez tiene la obligación de absolver. De esta, digamos, rápidamente, trato de usar este ejemplo para que ustedes vean que no preguntar no es el camino adecuado en el marco de un litigio de confrontación oral. Esperar a que termine la acusación de producir su prueba en el momento en el que estamos en el rol de la defensa no es suficiente para hablar de duda razonable, porque la duda razonable para llegar a un veredicto absolutorio no es la duda en la que colocamos al juez, sino es una duda lógica, racional, que la vamos a construir a partir de la prueba. Entonces, si bien es cierto que en los roles y responsabilidades al fiscal le cabe en la acusación el probar la materialidad y la autoría, y también los otros extremos que pretenda en la resolución final del juicio, a la defensa le cabe el despliegue de destrezas como para demostrar que existen o hipótesis alternativas de igual seriedad que aquella que lleva adelante el fiscal, o que la hipótesis del fiscal puede ser desbaratada con la intervención de la defensa en el litigio. Cuando decimos que no es llevar el expediente escrito, aquello que está constatado por escrito, a la oralización o a la verbalización, nos referimos a que en cada ámbito en el que se desarrolla la litigación oral existe confrontación. En los alegatos de apertura, el fiscal da su posición sobre el caso y dice qué es lo que va a suceder en ese juicio y qué es lo que va a pedir al final.
anticipando en tiempo futuro las pruebas que se van a producir en el juicio, y la defensa va a hacer lo propio con su teoría del caso, anticipando qué es lo que va a pedir y anticipando también cuál va a ser la prueba sobre la que va a trabajar durante el litigio. En el interrogatorio directo, el fiscal va a hacer preguntas abiertas que se construyen a partir de las fórmulas qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, que son los principios, el principio de las preguntas que permiten al testigo desarrollar su testimonio de manera abierta, de manera amplia. Es el testigo el que declara y explica todo lo que conoce, sabe y recuerda de la situación que percibió a través de sus sentidos. Y en el contraexamen de testigos, el contrainterrogador, que es el que interroga al testigo de la contraparte, le va a hacer preguntas cerradas, preguntas que tienen como respuesta solo sí o no, o positivas o negativamente respondidas, en donde el litigante, luego de haber escuchado el interrogatorio directo, tiene la posibilidad de repreguntar haciéndose cargo de la sentencia, o sea, de la construcción narrativa de esa pregunta para que el testigo diga sí o no, y de ese modo controlar las respuestas del testigo y llevar de alguna manera al testigo a que vaya verificando, confirmando o negando aquellas postulaciones que el abogado realiza. En el alegato, en este caso, la confrontación se da, por un lado, el que propone el testigo lo interroga abiertamente para que el testigo ilustre al juez y a las partes sobre todo lo que conoce, y es confrontado por el contraexamen de ese mismo testimonio a partir de las preguntas de la contraparte o del contrainterrogador. Eso vuelve a suceder nuevamente cuando es la defensa la que propone testigos y la acusación contraexamina a esos testigos, y en el final, en el alegato de clausura, el fiscal va a desarrollar sus alegatos en base a la prueba y a los argumentos lógicos que le brinda la prueba para convencer al juez de que su posición es la adecuada en el proceso y que la debe convalidar con su sentencia, y la defensa hará lo propio, solicitando o una modificación en la significación jurídica, o la absolución del imputado, o la individualización de la pena en tal o cual número de acuerdo a lo que se haya producido en la cesura de juicio. Bien, en el sistema acusatorio adversarial, las partes tienen igualdad de armas. El acusatorio, nosotros sabemos que el Código de la Provincia de Buenos Aires, el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, reporta un sistema mixto de juzgamiento con algunos activos en la primera etapa de confrontación. La primera parte tiene un corte acusatorio donde no existe igualdad de partes, es el fiscal el que investiga, el que lleva adelante la instrucción, el que genera una hipótesis de investigación y la va siguiendo a partir de la recolección de las distintas pruebas que permitan abonar o descartar esa hipótesis, debe mantener el criterio objetivo y debe respetar todos los derechos del imputado, especialmente comunicar y mantener informada a la defensa durante esa etapa, pero en ese tiempo de la investigación es el fiscal el que tiene predominio sobre el proceso y además es el que va a resolver si la causa se eleva a la siguiente etapa en la que sobre la que estamos conversando o no. En la etapa de juicio, luego de atravesar la etapa intermedia, en la etapa de juicio el sistema es acusatorio, en el sentido de que el fiscal tiene que volver a probar todos los hechos que fueron materia de propuesta para el requerimiento de elevación a juicio, con en esa etapa probabilidad de condena, para llegar con la prueba que produzcan el debate a la certeza de condena, que es a la que debe arribar el juez para en definitiva condenar. El fiscal tiene la obligación de exhibir toda la prueba en el juicio, la que es de cargo y también la prueba de descargo sobre la que haya tenido conocimiento. No puede ocultar prueba de ninguna manera la defensa. Nuestro sistema jurídico penal, más allá de que se produzca un acusatorio en donde las partes tienen igualdad de armas y donde el fiscal tiene
la obligación de probar su teoría del caso, también tiene la obligación de exhibir durante el juicio o hacerle saber a la defensa todas las pruebas que puedan ser beneficiosas para el imputado. Y si aún así, existiendo esas pruebas, el fiscal sigue en la convicción de que el resto de las pruebas que posee son suficientes para arribar a certeza de condena o quiere discutir si existe esa chance en el juicio oral, tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que no puede hacer nunca es ocultar pruebas. La defensa tiene la obligación de respetar los acuerdos. Cuando ha habido conformidad en la incorporación de pruebas, debe respetarlo. Cuando se ha puesto de acuerdo con el fiscal, debe hacerlo. Y principalmente debe ser muy respetuosa de los testigos de cargo, porque en realidad ambas partes deben serlo, pero a veces existe como una idea de que la defensa tiene habilitado cierta manera más hostil de tratar a los testigos. En modo alguno eso es aceptable. La defensa tiene la obligación de tratar con respeto a todas las personas que se presenten en el juicio, al igual que la fiscalía, y debe interrogarlas de modo tal que no se sientan agraviadas. Es más, si trabajáramos un poco más sobre contraexamen de testigos, nos daríamos cuenta que puede resultar materia de objeción permanente de manera importante y también con riesgo de tener llamados de atención por parte del tribunal o del juez que está dirigiendo el juicio, el procurar confundir o hostigar a algún testigo para que declare en tal o cual sentido. La defensa tiene que procurar obtener información limpiamente de los interrogatorios, y estas obligaciones éticas que deben ponerse de manifiesto durante el juicio, ambas partes deben respetarlas durante el transcurso de la totalidad del proceso. A veces decimos, gracioso, pero a veces decimos que obligaciones éticas, todas aquellas que no suceden en la audiencia, van a ser claramente cumplidas si las hacemos como si nos estuvieran grabando, pero en realidad todos sabemos lo que debemos hacer. La defensa puede interrogar a los testigos, puede saber qué es lo que van a ir a decir al juicio. Lo primero que tiene que hacer es informar a las personas que han sido convocadas para conversar con el defensor, de quién es, cuál es su rol en el proceso, por qué los está citando, siempre manejarse con respeto y invitando a la persona a contarle para la preparación del juicio qué es lo que conoce, qué es lo que sabe, y si no lo satisface lo que le está diciendo o no es suficiente como para ganar el caso, en modo alguno puede interferir en lo que dice ese testigo, ni sugerirle o preguntarle acerca de alguna cuestión que pueda confundir al testigo. Lo que tiene que hacer la defensa es tomar esa información para con esa información saber cuáles van a ser las condiciones del litigio cuando ese testigo se sienta a declarar. Bien, vamos a ingresar ahora en la teoría del caso y el desarrollo del tema. Para avanzar un poquito sobre lo que significan las proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Quieren comentar algo? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es efectuar, cuando vamos a preparar una teoría del caso, les adelanto, la teoría del caso no es el caso, no es el alegato de apertura, pero la teoría del caso es la hipótesis del caso que voy a construir como litigante para desarrollarla durante la totalidad del litigio. Es aquello que me va a permitir de forma clara llevar adelante todas las destrezas de las que les hablé al principio. La teoría del caso, lo primero que tengo que hacer para empezar a construirla, empezar a construir mi hipótesis del caso, es reconocer los hechos y verificar la ley aplicable al caso. Tengo que verificar cuáles son los hechos que, de acuerdo a la prueba, me dan cuenta de qué es lo que sucedió. Es una historia que debe ser clara, que debe ser comunicable. ¿Cuáles son los hechos? Y esos hechos, ¿qué historia me aportan a mí para construir una hipótesis de qué es lo que sucedió ese día? Porque lo que se va a discutir en el juicio es un hecho pasado, es un hecho que ya sucedió. Cada parte va a tener una hipótesis de por qué sucedió, de cómo sucedieron los hechos y por qué los resultados de esos hechos, y a esa hipótesis fáctica le va a dar un marco o un entorno jurídico que es sobre el que va a trabajar. Entonces,
hay una persona muerta, esa persona falleció por un disparo de arma de fuego, el fiscal tiene la idea o la convicción de que hubo un homicidio, que va a encuadrar el hecho en el marco del artículo 79 del Código Penal, el homicidio simple por disparo de arma de fuego, y va a construir los hechos a partir, o sea, ir hacia atrás en la historia para comprobar que Juan, por razones que el fiscal no puede determinar, y ahora vamos a hablar un poquito de los motivos, le efectuó un disparo de arma de fuego a un amigo y él fallece por producto del paro cardiorrespiratorio que le produce la pérdida de sangre por el disparo de arma de fuego o el compromiso letal que le generó ese proyectil cuando ingresó al cuerpo. La defensa, por el contrario, frente al mismo resultado, que es el amigo muerto, por distintas circunstancias de prueba, por diferentes evidencias, construye una teoría del caso en la que manifiesta que Juan se defendió del ataque de su amigo y en esa defensa le efectuó un disparo. La defensa va a probar durante el juicio que Juan actuó en legítima defensa. Entonces, el fiscal habla de homicidio simple y va a decir que en la legítima defensa no encuentra corroboración en los márgenes de la situación exculpatoria y la defensa va a decir que efectivamente se produjo un caso de legítima defensa. Mismo muerto, misma forma de morir, el medio para la muerte fue por un disparo de arma de fuego. Está claro que fue Juan el que efectuó el disparo para uno y para otro, pero uno entiende que es un homicidio simple y el otro entiende que es un homicidio simple comprendido dentro del margen de la legítima defensa. Esas son dos hipótesis del caso distintas frente a un mismo caso en el que se va a discutir la misma prueba, porque la prueba que se produce en el juicio, la prueba que se produce en el debate, es la misma prueba para la fiscalía y para la defensa. La interpretación de la prueba que hacen una parte o la otra van a dar cuenta de las diferentes hipótesis del caso. Cuando empezamos a estudiar los hechos, las pruebas para formular nuestra teoría del caso, tenemos que empezar por reconocer las excepciones, si existen excepciones de previo especial pronunciamiento o excepción por falta de acción, si existe alguna excepción por cuestión de incompetencia territorial, cualquier excepción que nosotros podamos advertir, la vamos a poder advertir en la preparación de la teoría del caso. Hay que tener en cuenta que hay ciertos delitos que por sus características son de gravedad en cuanto al tratamiento institucional, pero en la recepción que tienen en el Código Penal tienen penas cortas. Por ejemplo, los delitos que comprenden lo que se denomina violencia de género son delitos que implican en muchos casos la detención del imputado, la prisión preventiva, inclusive la imposibilidad de acceder a ninguna alternativa por las características que tienen las circunstancias de género en la actualidad. Pero en el Código Penal tienen recepción, con muchos de ellos con penas cortas. Por ejemplo, las lesiones leves agravadas por la situación de género, o las amenazas, o podríamos hablar privación ilegal de la libertad, del artículo 141 del Código Penal. Son delitos que si bien demandan a la institución judicial o al sistema jurídico una impronta fuerte en relación a lo que tiene que ver con la privación de la libertad o dictado de medidas cautelares o condenas de efectivo cumplimiento. Por otra parte, en el Código Penal tienen una recepción con escalas penales bajas, con lo cual el control para la preparación de la teoría del caso de ciertas cuestiones previas a llevar el caso a juicio es imprescindible. Por ejemplo, la prescripción de la acción penal. Casos en los que los delitos tienen, algunos de estos que hemos mencionado, penas máximas de 2 años. Con lo cual puede pasar que al momento de preparar el caso, de empezar a construir mi teoría del caso, me encuentre con que tengo una opción de prescripción que plantear. Entonces,
Cuando empiezo a elaborar o preparar la teoría del caso, lo primero que tengo que hacer es, de alguna forma, tener elaborado un checklist de cuestiones básicas que no puedo dejar pasar por alto antes de comenzar con la preparación del caso para el litigio. Reconocimiento de excepciones o cualquier otra circunstancia que indique que pueda ser un planteo previo a la realización del juicio. Cuando construyo o cuando preparo mi teoría del caso, voy a pensar en la oportunidad del planteo de cada una de estas circunstancias, si lo voy a hacer antes de la realización del juicio, durante la audiencia preliminar, si lo voy a hacer en la etapa intermedia, si yo ya preparé el caso desde el inicio y me encuentro en la etapa intermedia donde tengo excepciones que plantear. Vamos a suponer que tengo una excepción por falta de acción, que se trate de un delito de acción dependiente de instancia privada. Bueno, ¿cuándo voy a plantear la excepción por falta de acción? ¿Lo voy a hacer al momento de iniciar el caso porque se trata de, por ejemplo, un delito de abuso sexual simple y no se promovió válidamente la acción penal y me doy cuenta que falta la promoción de la acción? Estoy preparando mi caso, estoy preparando la teoría del caso para ver mi hipótesis como fiscal y registro que falta la promoción de la acción. Inmediatamente, en el momento que tomo nota de que la víctima no ha promovido válidamente la acción, la voy a convocar para saber si entiende que corresponde la instancia de la acción. Si lo quiere hacer, le voy a explicar los alcances de la promoción de la acción penal, qué significa desde el punto de vista de su intervención en el proceso, cómo va a ser el proceso penal por un delito de abuso sexual para esa víctima, cuáles son las medidas probatorias en las que va a tener que intervenir, y le voy a solicitar que me diga si insta o no insta la acción penal. Si la persona, frente a toda la explicación que le da el Ministerio Público Fiscal, resuelve instar la acción penal, en ese momento tengo resuelto el tema de la excepción por falta de acción. Ahora, si el que toma registro nota de que la víctima no ha promovido válidamente la acción es el Ministerio de la Defensa o es la defensa, tiene que resolver si va a solicitar que la víctima promueva la acción penal en ese momento o si va a esperar a que avance el proceso para que por criterios de estrategia le sea más conveniente que a todo evento la excepción por falta de acción se resuelva en un tiempo más avanzado del procedimiento. Y eso tiene que ver con decisiones estratégicas. ¿Cuándo la defensa podría solicitar que se convoque a la víctima para que promueva o no la acción penal? Cuando, por ejemplo, tiene la certeza de que la víctima no la va a promover porque no tiene ningún interés en verse involucrada en el proceso o lo que significa su intervención como parte de la prueba en el proceso. En ese caso, la defensa podría solicitarlo y dar por terminado el caso al principio del mismo. Estas son, vuelvo a repetir, decisiones estratégicas, pero cuando estoy elaborando mi teoría del caso, voy a verificarlas, voy a visualizarlas y voy a tomar esas decisiones. Y si lo hago con un tiempo muy cerquito al juicio, no voy a tener margen de maniobra para que las decisiones sean efectivamente estratégicas. Cuando vamos a construir la teoría del caso, vamos a hacerlo a partir de la evaluación de la información fáctica, de la evaluación de los hechos, ¿sí? De qué es lo que sucedió ese día. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de la información fáctica? Vamos a tratar de construir una narración completa del hecho que nos permita que cierre, que tenga introducción, nudo y desenlace, como esas narraciones que aprendíamos a hacer cuando nos enseñaban a escribir hace mucho tiempo, y en esa introducción, nudo y desenlace yo tengo que incluir, toda la evaluación de la información de los hechos, la información fáctica, de qué es lo que pasó ese día. Si soy el ministerio acusador, lo voy a hacer a partir de la información que brinde la víctima o el sujeto pasivo del delito y los testigos. Esa información de lo que sucedió que van brindando las pruebas me va a permitir hacer una evaluación de la información fáctica. Si estoy representando a la defensa, lo voy a hacer a partir de la información que me brinda la persona acusada, haya o no haya declarado,
y la información que se encuentra en el proceso como prueba, aquella que han brindado los testigos. También sirve para hablar de la información fáctica, aquellos elementos que sean contingentes o pruebas indiciarias que hayan aparecido allí. Para construir un relato de qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió ese día. Yo tengo que construir mi hipótesis a partir de un relato que sea creíble. Tienen que tener presente que la situación más difícil de transmitir al juez es esa, el hecho, porque yo voy a, si yo me embarullo mucho con teorías jurídicas, voy a interferir el elemento fáctico, los hechos, con elementos jurídicos que no me permitan ser claro al momento de transmitirle al juez qué es lo que pasó ese día. Entonces, separar la información fáctica de modo tal que la construcción de esa narrativa, de ese hecho, que va a ser aquel que sostenga mi hipótesis del caso, la hipótesis o la teoría del caso se va a construir con el hecho, la prueba de ese hecho y el derecho, digamos, y las normas que van a abastecer jurídicamente ese hecho para llevar adelante mi teoría del caso. Pero el hecho, el evento como suceso histórico, tengo que poder transmitirlo con mucha claridad. Entonces, vamos a dedicarle tiempo a la construcción de qué es lo que pasó ese día. Y esa construcción no puede ser imaginada por el litigante, no es una construcción que yo genero en un ideal y llevo adelante para convencer al juez. Esa narración de lo que pasó debe consolidarse en la prueba que se produce en el juicio debe sostener acabadamente esa narración de lo que pasó ese día, que es mi hipótesis del caso. Si no sucede así, va a quedar huérfano mi caso de elementos que permitan sostenerlo para ganar el juicio, o para, por lo menos, hacer pensar al juez que la opción es la opción que yo le estoy proponiendo como una opción justa para resolver el caso. Entonces, lo primero que voy a hacer entonces es realizar una evaluación de la información fáctica. Voy a tratar de adecuar esa información fáctica a la jurídica. La evaluación de la adecuación jurídica va a ser a partir de tener los hechos totalmente claros, pensando en las diferentes teorías legales aplicables al caso. Entonces, suponiendo el caso del homicidio, si yo soy el fiscal, puedo decir, bueno, esto fue un homicidio simple, a todo evento, un homicidio con exceso en la legítima defensa. Si yo soy la defensa, puedo decir, esto es un homicidio con una situación de legítima defensa, un homicidio simple con legítima defensa, o subsidiariamente un homicidio con exceso en la legítima defensa. ¿Cuáles son las diferentes teorías aplicables al caso? Las que me van a permitir pensar el caso en la totalidad jurídica, esto es, los hechos, ahora los hechos y el derecho. Bien. Importancia y la identificación del tribunal. Cuando yo estoy preparando mi caso ya en la etapa de juicio, tengo que conocer en la medida de lo posible los criterios que tiene el tribunal al que va a ser sometido el caso. Claramente esto no lo voy a poder hacer si se trata de un juicio por jurados, porque en el caso de un juicio por jurados yo no voy a tener criterios precedentes. Ustedes saben que los jurados, una de las cuestiones que les impide inicialmente ser jurados es haber participado de un conjunto de jurados con precedencia al juicio en el que ustedes están. Consecuentemente no vamos a tener esa posibilidad. Pero además, para mayor abundamiento, aunque los dejaran repetir la situación de estar en el marco del juicio por jurado, las deliberaciones de los jurados son secretas, así que lo que vamos a tener es alguien que participó en una declaración de culpabilidad o no, pero no vamos a conocer criterios. Sí vamos a conocer criterios de los tribunales, porque tanto los tribunales en su versión unipersonal como colegiada, para resolver, van fundando sus resoluciones, y es obligación de los jueces fundar las resoluciones. Esos fundamentos nos permiten
conocer los criterios. Cuando nosotros tenemos ya sorteado el tribunal en donde va a realizarse el juicio, conocer cuáles han sido sus opiniones acerca de hechos similares al que yo estoy llevando a litigar, me va también permitir definir si, en primer lugar, si la teoría del caso que estoy llevando adelante va a ser factible de ser aceptada por ese tribunal, y en segundo lugar, si no lo es, cuáles pueden ser las alternativas válidas para el juicio. Cuando yo estoy preparando mi caso y estoy analizando estas cuestiones de las que estamos hablando hasta ahora, también voy a poder resolver si sigo adelante con la sustanciación de un juicio oral o decido salir, tomar alguna alternativa al juicio oral, ya sea suspensión de juicio a pruebas, juicio abreviado y mediación en los casos de los juicios correccionales que tengan la posibilidad de aplicársele ese procedimiento de mediación penal. Tengo que tomar las decisiones más adecuadas de acuerdo a las probabilidades que me brinda el caso cuando yo lo estoy preparando. La preparación del caso me va a dar oportunidad y tiempo de hacer planteos. La identificación del tribunal y sus posturas respecto de casos similares también me van a brindar herramientas tanto para la decisión y la construcción de mi teoría del caso, como para la determinación de salidas, de tomar salidas alternativas al juicio. Cuestiones vinculadas a la identificación del tribunal. Si es un tribunal muy severo, vinculamos la severidad con la imposición de sanciones o de penas altas, tenemos que pensar qué tipo de caso vamos a llevar a ese tribunal. Si es un tribunal que tiene un perfil un poco menos severo en cuanto a la imposición de sanciones, en donde vinculan las escalas más a la aplicación de las penas cerca del mínimo, eso también me va a permitir la resolución de llevar el caso a juicio, ¿no? Si es un tribunal que ha tenido antecedentes de tomar en cuenta las decisiones de la Corte en relación a temas de violencia de género, voy a poder construir mi caso en relación a circunstancias vinculadas a la temática de género, conociendo ya los precedentes del tribunal. Si es un tribunal que no las adopta, voy a tener que construir mi hipótesis del caso teniendo en cuenta que ese tribunal no adopta cuestiones vinculadas al género para tomar decisiones. Estas son todas circunstancias que hay que medir y sopesar al momento de decidir la construcción de la teoría del caso y de llevar el caso a juicio. Si yo voy a llevar un caso en donde están implicadas cuestiones de género, por ejemplo, una mujer que ha sido víctima de maltrato y puedo demostrar síndromes de maltrato familiar o de maltrato de violencia familiar, si tengo posibilidades de llevar prueba vinculada a esas cuestiones que permitan hablar de una legítima defensa cuando la víctima del homicidio ha sido la persona que la ha maltratado, y tengo la identificación del tribunal que no es receptivo a estas cuestiones y no lo ha hecho en situaciones precedentes. La forma de llevar adelante la prueba tiene que ser de tal manera convincente como para poder quebrar esa jurisprudencia del tribunal, o sea, lograr que el tribunal recepte con favorable acogida algunas cuestiones que hasta el momento no ha hecho. La identificación y el esfuerzo del litigante en llevar adelante esos postulados frente a ese tribunal del que ya conoce que existen precedentes en donde no se han tomado los parámetros de la Convención de Belén do Pará y de la jurisprudencia y la doctrina vinculada al género para resolver casos similares, es distinto a aquel tribunal el que sí esto ya es parte de la jurisprudencia del propio tribunal. Entonces, la identificación del tribunal para llevar adelante un caso y lograr una resolución favorable a nuestras pretensiones, en ciertos temas, en ciertos casos, empieza a ser trascendente. Ni hablar de cuestiones más sencillas como diferentes posturas acerca de la aplicación de agravantes genéricas o interpretación más benigna o más gravosa relacionada con la aplicación de figuras delictivas. Estamos hablando de, por ejemplo, robo en poblado y en banda, o homicidio en ocasión de robo versus homicidio crimen causa, posiciones vinculadas a la tentativa, pero posiciones vinculadas a la consumación, robo agravado por utilizar armas de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse
por acreditada versus robo simple cuando el arma está secuestrada, digamos. Hay una serie de posiciones que los tribunales van adoptando que conocerlas nos permite una construcción adecuada de nuestra teoría del caso para litigarla con mayor solvencia y preparar el caso también con mayor solvencia. Bien. El análisis de lo fáctico y lo jurídico siempre tiene que mirar a la clausura. Les dije al principio, las destrezas de litigación son 5, las más importantes. Hay una serie de cuestiones que cada una de ellas atraviesa. Pero cuando estoy construyendo mi teoría del caso, cuando estoy generando mi caso para llevarlo al juicio, generando en base a las pruebas que tengo claramente, lo que tengo que pensar es siempre en el alegato de clausura, en el cierre del juicio. No me tengo que quedar con el análisis de lo fáctico y de lo jurídico en miras a la apertura, o sea, el alegato de inicio, aquel en el que voy a presentar el caso, sino que lo tengo que hacer mirando el cierre, mirando la clausura. ¿Por qué lo tengo que hacer mirando la clausura? Porque la teoría del caso va a tener como primer momento en su presentación el alegato de apertura. Yo voy a presentar mi teoría del caso al juez en el alegato de apertura. Pero ese va a ser el punto de inicio de toda una tarea en el juicio, en donde voy a tener que ir hilvanando cada uno de los elementos probatorios para que esa teoría del caso se consolide y construya con la prueba durante todo el juicio para poder ser apelada en el final del juicio cuando yo realice la clausura. Yo voy a evocar todo lo que sucedió en el juicio desde el alegato de apertura, atravesando cada uno de los elementos probatorios que conformaron partes, pedacitos, piezas de mi teoría del caso, para que la clausura pueda tener mi teoría del caso completa y probada. Entonces, el análisis fáctico y el análisis jurídico que estoy haciendo antes de iniciar el juicio debe hacerse mirando la clausura, siempre mirando el final. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé si hay alguien que abrió el micrófono por ahí. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Sí. Bien. Como les decía, en la preparación de la teoría del caso vamos a realizar el análisis de las alternativas posibles, ¿sí? Alternativas al juicio. Vamos a realizar también el análisis de las hipótesis alternativas posibles, digamos, ahí me refiero a ambas cosas, y la viabilidad de cada uno de los planteos. Si yo voy a tener posiciones subsidiarias, en mi teoría del caso va a generar la posibilidad de posturas subsidiarias, esto es, hacer un planteo y subsidiariamente otro. Las posiciones subsidiarias deben tener un orden que permita que se comprendan lógicamente y no se excluyan entre sí. Y para esto hay que ser muy cuidadoso y hay que estar muy preparado. Vamos a usar algunos ejemplos o algún ejemplo para ilustrar esto, pero a veces las posiciones que son alternativas o subsidiarias son contradictorias. Y si bien un tribunal oral o un juez correccional puede comprenderlas con facilidad y puede entender por qué se hacen planteos subsidiarios que son contradictorios en el esquema jurídico, es imposible transmitirlo a un jurado. Cuando nosotros no tenemos propuestas lógicamente enlazables y las vamos a llevar ante un jurado, tenemos una teoría del caso central, por ejemplo, que el imputado no fue el autor, y una teoría del caso subsidiaria que es que si fue el autor, el delito es menor. Eso es imposible de explicárselo a cualquier persona media lega. No se lo podemos explicar y que lo entienda lógicamente. Estoy usando, perdón el defecto profesional de hablar siempre con más facilidad de casos de ejemplos que tienen que ver con la defensa, pero me resulta bastante sencillo hacerlo. Igual vamos a tratar de buscar algún otro para la acusación. Vamos a suponer que yo como defensor digo que Juan no fue. Pero tengo una hipótesis alternativa. Si fue, el delito no es robo agravado, es robo simple.
Esto llevado a un tribunal profesional es casi obligatorio. Yo le tengo que generar al tribunal todas las alternativas posibles para resolver de la manera más gravosa, siendo defensor, la situación de la persona que defiende. Y el tribunal va a entender que no existe contradicción en los planteos, simplemente que si yo le estoy haciendo una propuesta hipotética respecto de la autoría, pero es más fuerte la hipótesis o la teoría del caso llevada por la acusación, el tribunal va a adoptar que Juan es culpable. Y frente a la culpabilidad de Juan, yo tengo que proponerle al tribunal una hipótesis o teoría del caso distinta en relación a cuál es la significancia jurídica de los hechos que se están ventilando. Entonces, si Juan no fue, el delito no lo cometió, pero si ustedes creen que Juan lo cometió, el delito es menos grave que el que está presentando el fiscal. Esa es una forma de hacer un planteo subsidiario que es contradictorio, lógicamente, para cualquier persona común, pero que para un juez es claramente comprensible. El problema es si yo tengo que ir con esa misma situación a un jurado, suponiendo que yo diga, José no cometió el hecho, pero si lo cometió es inimputable. Al jurado lo mareo, el jurado va a decir, ¿cómo la defensa va a decirme? Por un lado, que no lo cometió, y por el otro lado, que si lo cometió, no va a poder tener una sanción porque estaba bajo una intoxicación que le impedía comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones. Cuando nosotros tenemos frente a jurados hipótesis alternativas que no son lógicas, porque algunas sí son lógicas, entonces las podemos presentar. De todas maneras, los planteos subsidiarios en la litigación frente a jurados debilitan la teoría del caso, con lo cual una opción es también tomar este camino que les voy a decir cuando no son lógicas entre sí, cuando no tienen coherencia lógica entre sí, es una postura, una alternativa que puede ser válida es llevarle al jurado la teoría del caso principal, aquella en la que nos sentimos fuertes, en la que la prueba nos acompaña, sobre la que vamos a alegar al final, para no debilitarla, pedirle al juez que cuando dé las instrucciones finales, la hipótesis alternativa la coloque entre las instrucciones posibles al jurado para la deliberación y la decisión. Entonces, yo voy con mi hipótesis principal a litigar al jurado, y la hipótesis alternativa subsidiaria, que no se presenta como de una lógica tan clara, se la propongo al juez para las instrucciones y para que el juez la introduzca dentro de las posibilidades que tiene el jurado para la resolución. Esa es una manera de evitar el debilitar mi teoría del caso y también aparecer como incoherente frente al jurado, que frente a hipótesis alternativas que no sean coherentes o que se debiliten entre sí, puede decidir o optar por resolver en favor de la contraparte. Y esto cabe tanto para el Ministerio Público Fiscal como para la defensa del acusado. Bien, entonces, cuando estoy construyendo mi teoría del caso, lo que voy a hacer es analizar las alternativas posibles, ya sea las salidas alternativas al juicio oral, como las distintas hipótesis posibles al caso que me brinda la prueba, la viabilidad de cada planteo en función del peso probatorio que yo estoy verificando en el estudio de la prueba, y el orden de los planteos subsidiarios si los fuera a hacer, y cómo los voy a presentar para que aparezcan coherentes entre sí o con la menor incoherencia posible si fueran contradictorios. Teniendo en cuenta esto que les estaba diciendo respecto de la litigación frente a jurados. Esto lo dijimos recién. Siempre hay que tener en cuenta, y en esto vale para la acusación, que el principio de congruencia es transversal a todo el proceso. Es así que cuando estoy preparando mi teoría del caso, me encuentro con que el hecho es un hecho distinto a aquel por el cual yo reproché como parte del Ministerio Acusador al imputado al convocar la indagatoria, por el que requería juicio y por el que se elevó la causa a juicio, debo volver todo hacia atrás para modificar la plataforma fáctica, porque le estoy dando a la persona que está acusada la posibilidad de defenderse. Es muy importante para el Ministerio Público de la acusación construir la teoría del caso con la prueba desde el inicio, desde la investigación penal preparatoria, para no tener problemas de congruencia en el juicio,
Y sobre todo, si vamos a tener en cuenta que en muchos departamentos judiciales cambia el fiscal de instrucción respecto del de juicio, cuando se trata de hechos sencillos como de delitos contra la propiedad, inclusive el Código de Procedimiento Procesal Penal, el Código Procesal Penal, admite la ampliación de la acusación imponiendo al imputado de qué consiste la ampliación, cuando se tratare de casos especiales, por ejemplo, cuando se verificaren durante la sustanciación de la prueba circunstancias agravantes del delito por el que se realizó la imputación principal, y hasta lo que podemos decir, los órganos superiores de revisión no han anulado por violación de la congruencia de esos supuestos en la medida que se le imponga al acusado y a su defensa de la ampliación por existencia de circunstancias agravantes verificadas en el juicio. Distinta es la situación de la modificación de la plataforma fáctica, de modo tal de que el hecho imputado, el hecho principal, sea un hecho distinto. Por ejemplo, que toda la acusación versó sobre un homicidio agravado por el vínculo, por ejemplo, la muerte de un bebé, en donde se le reprochó durante todo el proceso al padre o a la madre o a ambos la conducta dolosa de haber dejado sin alimento al bebé para matarlo, y en este caso la construcción fáctica está, también debe desarticularse en el dolo, porque si hay intención, esto también tiene que ser materia de prueba y es materia de la acusación, y llegado el juicio, el fiscal de juicio entiende que es un abandono de persona seguido de muerte, en donde la construcción de la plataforma fáctica la varía por una situación en la cual le reprocha a los padres, ya en la etapa de juicio, que no lo quisieron matar al bebé, pero que lo colocaron a propósito en situación de peligro para que se muriera. Esa circunstancia de la variación de la plataforma fáctica viola claramente el principio de congruencia, y esa violación del principio de congruencia podría claramente, además, nulificar el juicio. Es muy importante que el fiscal de instrucción plantee, primero tenga aprobados todos los extremos del elemento fáctico con los elementos probatorios, no tenga pruebas suficientes para probar cada extremo del elemento fáctico. Pero además tenga una relación con el fiscal de juicio para que el fiscal de juicio no modifique la plataforma fáctica en el futuro, o ambos se pongan de acuerdo en realizar una teoría del caso en conjunto, en donde los dos piensen las distintas variables de la hipótesis del caso a los fines de no violarle el derecho de defensa del juicio. Sobre esta cuestión, por la contracara o por la contraparte debe estar muy atenta a la defensa. Si a la defensa se le varía la plataforma fáctica por encima o por detrás de lo que la ley permite para la ampliación de la acusación en el juicio, o no le es informada de la ampliación de la acusación, también tendría un agravio de nulidad y por la violación del derecho de defensa por no haber podido producir prueba vinculada a esa plataforma fáctica distinta. Es sumamente importante el respeto al principio de congruencia durante todo el proceso, y es muy importante no modificarlo intempestivamente en la etapa del juicio, en donde la congruencia es acusación, sentencia, defensa, y todos los actores del proceso en el juicio están comprometidos a respetar aquel hecho o aquel evento del que fue informado el acusado al momento de defenderse, y no variarlo de modo tal que le pueda generar un perjuicio irremediable desde el punto de vista de su defensa técnica. Bien, acá dice elementos jurídicos en los hechos, su identificación. Estamos muy acostumbrados en los que hacemos derecho penal a mezclar los hechos y el derecho. Nos cansamos de leer requerimientos o acusaciones o defensas que utilizan los términos jurídicos para describir los hechos o para narrar los hechos. Si bien hay palabras o términos que son comunes al lenguaje coloquial y al lenguaje jurídico, en el lenguaje jurídico tienen contenido distinto, sobre todo cuando hablamos de los elementos de los tipos penales. Entonces, es deseable y es saludable a la descripción de los hechos que cuando se describe un evento se lo haga de modo tal de que no haya confusión entre esa descripción del hecho pasado que vamos a probar y los elementos jurídicos que están en los tipos penales. Por ejemplo, no es lo mismo decir
le agarró la manija de la cartera y le pegó un tirón y se llevó la cartera corriendo, que decir la desapoderó ilegítimamente de la cartera. En el primer caso estamos narrando un evento con un lenguaje que simplemente puede delimitar y delinear el hecho, de modo tal que esto sea tributario al respeto del principio de congruencia también, porque es un hecho único, es agarrar la manija de la cartera, pegar el tirón, cortarla, salir corriendo con la cartera en la mano. Es un evento único que está siendo delimitado por la propia narrativa del evento. En cambio, si lo que se dice es que se apoderó ilegítimamente de la cartera, lo que se está haciendo es, utilizando los términos del tipo penal, tratar de describir la conducta, que es la conducta histórica que tenemos que probar. Los elementos jurídicos los tenemos que encontrar en los hechos, pero no tenemos que describir los hechos con elementos jurídicos. Parece un trabalengua. Para usar el mismo ejemplo. Tomó la manija de la cartera, pegó el tirón y salió corriendo, le rompió la manija, lastimó a la señora, se quedó con la cartera, lo encontraron en dos esquinas, con la cartera en la mano, con las pertenencias de la señora. Los elementos jurídicos son, si pegó el tirón y le lastimó el hombro a la señora, ahí está la violencia física, ¿sí? Durante el robo para cometerlo. Ahí tenemos la identificación de los elementos jurídicos en los hechos. Si después del tirón y de lastimarle un poco el hombro, sale corriendo con la cartera y lo encuentran a las dos esquinas, habiéndolo perdido de vista durante todo el trayecto, existe lo que en el elemento, en la identificación del tipo penal, es el desapoderamiento, ¿sí? Apoderarse ilegítimamente, y la cartera es la cosa mueble, que es de la señora, consecuentemente es totalmente ajena. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio intelectual que a veces es más complejo de acuerdo a los delitos de los que estamos tratando, en poder encontrar en la descripción fáctica los elementos jurídicos, la identificación de los elementos jurídicos. ¿Para qué? Para abastecer completamente la teoría jurídica en nuestra teoría del caso. Nosotros vamos a tener un elemento fáctico que es que le arrancó la cartera, se la sacó, le lastimó el hombro, salió corriendo, lo perdieron de vista, lo encontraron en las dos esquinas, que esa cartera pertenecía a María, María tenía el hombro lastimado, ese es el elemento fáctico, que la identificación de elementos jurídicos en ese elemento fáctico es tal como les decía recién, la violencia, la genialidad de la cosa, a quién pertenecía, que la cosa era una cosa mueble y que se logró la libre disponibilidad de la misma, porque lo perdieron de vista el autor. Y después vamos a tener que identificar, cuando podamos hacer este proceso, que ahora lo vamos a ver en algunos cuadros que nos sirven para trabajar, después vamos a tener que identificar para cada elemento fáctico y su identificación jurídica el elemento probatorio que corresponde. No todas las pruebas acreditan los mismos elementos fácticos ni los mismos elementos del tipo penal. Tenemos que evaluar las áreas problemáticas cuando vamos a construir la teoría del caso, esto es, ¿qué nos falta? Y si aquello que nos falta se explica fácilmente, se explica con claridad, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que puede ser dificultoso? Las áreas problemáticas en la teoría jurídica puede tener que ver, por ejemplo, legítima defensa exceso o homicidio simple exceso, digamos. ¿Cuál es el área problemática? ¿Sobre qué tenemos que trabajar para inclinar el caso hacia mi hipótesis principal? Donde aparece la cuestión problemática es uno de los temas más importantes en la construcción de mi teoría del caso. Tengo que evaluar mis fortalezas, esto es, las fortalezas están directamente vinculadas con la prueba del elemento fáctico y de la teoría jurídica, y las fortalezas me van a permitir también evaluar mis debilidades. Cuando yo evalúo las áreas problemáticas o las debilidades del caso, voy a saber cuáles son las fortalezas de la contraparte y sobre qué voy a tener que trabajar en ese caso para derribar esas fortalezas de la contraparte o para compensarlas de modo tal de que no sean tan fuertes. Minimizar las fortalezas de la contraparte durante el litigio es parte de las destrezas que tenemos que desarrollar
cuando empezamos a trabajar con la prueba durante el juicio. Uno de los primeros momentos en donde yo empiezo a minimizar las fortalezas de la contraparte es cuando en el alegato de apertura las introduzco en mi alegato y digo, la señora defensora o el señor defensor va a plantear durante el juicio que este hecho va a encuadrarse dentro del marco de la legítima defensa y yo voy a demostrar con tal elemento probatorio durante el juicio que eso no es así. No niego la fortaleza del otro, la recepto y la minimizo haciendo la propia mi alocución, de modo tal de que el juez sepa que yo la estoy teniendo en cuenta cuando le sigo diciendo que el caso es un homicidio. Bien, tengo que confrontar toda la evidencia de manera lógica. Tengo que tener en cuenta todas las pruebas que están disponibles y confrontarlas de manera lógica. Si yo cuando termino de analizar el caso me doy cuenta que es un caso para ir a perder al juicio, tengo que optar por una salida alternativa al juicio o tomar una decisión distinta. Depende de quién sea, en qué rol yo esté litigando en el juicio. Pero yo tengo que confrontar, después de hacer la evaluación fáctica, hacer la comprensión jurídica de esa evaluación o descripción fáctica en donde yo voy a compatibilizar cada uno de los elementos de los hechos en la teoría jurídica. Y empiezo a analizar la evidencia, tengo que pensar si efectivamente puedo llevar ese caso o no a la etapa del litigio o al litigio. O si me conviene una salida alternativa, modificar la significación jurídica de los hechos porque analicé que corresponden a una menor, o no ir al juicio porque la situación que yo estoy planteando no va a poder ser acreditada en el juicio, de modo tal que permita conformar al juez para que, convencer al juez, perdón, para que dicte una resolución favorable a mi postura si soy la defensa. En cualquier caso, hacer todo este análisis y este trabajo previo al inicio del juicio me va a permitir tomar decisiones estratégicas válidas y serias que van a ser las mejores para la acusación o para la defensa. No tiene ningún sentido, habiendo hecho todo, si al terminar de hacer o realizar todo este análisis nos damos cuenta que vamos a ir al juicio a perder el litigio porque no tenemos sustancia suficiente para llevar adelante nuestra teoría del caso si somos la acusación, y caprichosamente seguimos adelante pudiendo obtener algún tipo, o pudiendo realizar algún tipo de acción distinta en etapas previas. Por eso sigo insistiendo, en el caso sobre todo de la acusación, es muy importante pensar su teoría del caso desde la investigación. Esto es, cuando terminé la investigación, ¿qué tengo yo para llevar este caso con la probabilidad de condena que la etapa intermedia me confiere? ¿Y qué punto, digamos, hasta qué límite puedo lograr esa condena en la siguiente etapa? ¿De todo lo que yo pretendía o solo de parte? Y si es solo de parte, me ocupé de tratar de trabajar la prueba de descargo de modo tal de estar seguro de que en la etapa de juicio la defensa no lo va a hacer y yo voy a perder el juicio directamente. Me voy a poner a trabajar sobre eso, digamos. Estas son cuestiones vinculadas a la responsabilidad de la acusación y no abrir el litigio innecesariamente cuando en el caso del juicio oral las cuestiones, ya vuelvo a repetir, equilibran el rol de las partes y toda aquella prueba que no produjo la acusación durante la investigación penal preparatoria la va a procurar producir la defensa durante el juicio para garantizar el derecho de defensa de la persona que está representada. Bien. Tener en cuenta, las teorías jurídicas sobre el tema coopera con las elecciones estratégicas. Y acá tengo que pensar cuáles son las opciones para tomar la decisión de qué es lo que voy a ir a discutir al juicio. Si es muy forzada la decisión sobre el homicidio simple, porque existen elementos que me permiten hablar como acusador de un exceso de la legítima defensa, y la defensa del acusado ya anunció que va a trabajar sobre la legítima defensa, tal vez lo mejor sea ir sobre el exceso y trabajar sobre las cuestiones vinculadas al exceso y no generar un dispendio energético importante en un homicidio simple que no voy a poder acreditar. Si estoy seguro que no lo voy a poder hacer, ¿no? Claramente esto tiene que ver con las circunstancias y la prueba particular del caso. Si tengo dudas sobre eso, las tendré que disipar antes de llegar al juicio, porque lo que no me puede pasar en ninguno de los dos roles es llegar a la instancia de juicio teniendo dudas sobre lo que le voy a plantear a los jueces o al jurado.
Bien, siempre tienen que tener en cuenta cuando ustedes desarrollan la hipótesis del caso, las posibilidades de comprensión del jurado. Esto es, más allá de que ustedes van a realizar la selección del jurado antes de que se inicie el juicio, participando con la contraparte de esa selección, tienen que saber que los términos, nosotros como abogados tenemos incorporada una terminología técnica que la tenemos naturalizada. A veces es difícil enseñar en el grado cuando los alumnos no tienen el vocabulario del derecho penal o jurídico penal, algunas cuestiones vinculadas con la práctica, porque tenemos naturalizadas palabras, ni siquiera frases, ni siquiera conceptos, palabras que son propias de nuestra disciplina. Que es sencillo resolverlo cuando se da clases, por ejemplo, porque los estudiantes levantan la mano y dicen qué quiere decir eso, ¿no? Nosotros hablamos con naturalidad, utilizando esos términos que los tenemos incorporados porque hace muchos años que los usamos y son parte de nuestro lenguaje, pero tenemos el stop o la llamada de atención de aquel que no lo comprende cuando estamos en ese tipo de situación. Eso nunca les va a pasar con el jurado. El jurado no va a levantar la mano y va a decir qué quiere decir esa palabra. Tal vez le dé, o seguramente le va a dar un contenido o un concepto al término que ustedes utilizan, que es un término técnico que tienen naturalizado al modo de término coloquial, y el jurado le va a dar un sentido. Sobre todo si son de esas palabras que en la técnica jurídico-penal tienen un sentido distinto al coloquial. Ejemplo, hurto y robo. Ustedes preguntan qué es un robo y la mayoría de las personas comunes les van a describir un hurto. O lo van a describir indistintamente y en los dos casos van a decir robo. Esas cosas sencillas que son simples de identificar cuando uno las piensa o las razona, porque tratamos de hacer un esfuerzo en ese sentido, tenemos que tenerlas muy en cuenta cuando desarrollamos nuestra teoría del caso, nuestra hipótesis del caso, y la vamos a presentar a un jurado. Tenemos que ser cuidadosos de presentar una hipótesis del caso que sea fácilmente alcanzable por cualquier persona media que es lega. Entonces, una forma de hacerlo es realizar la teoría del caso, desarrollar la hipótesis, aquella que le vamos a denunciar al jurado, y decírsela o leérsela a un lego, y preguntarle si entendió todo, y preguntarle qué significa lo que le dijeron. Esa es una forma de asegurarnos, en un ensayo previo, que la teoría del caso que le vamos a comunicar al jurado, el jurado la va a entender. Porque a partir de que el jurado comprenda o entienda la teoría del caso, vamos a tener la posibilidad de ir construyendo el caso hasta el final del juicio. Como les decía al principio, mirando la clausura, mirando el final del juicio. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta las posibilidades de comprensión del jurado. Mientras más complejo sea el caso, más lejano del jurado va a ser. Si ustedes van nosotros tenemos en realidad la posibilidad de la provincia de Buenos Aires de litigar casos que tengan penas mayores a 15, más graves de 15 años de prisión con jurados, ¿sí? Aquellas, con esa limitación, por ejemplo, delitos como los delitos contra la administración pública o las estafas complejas, nos las vamos a llevar al jurado por limitaciones de pena. Ahora bien, la realidad es que tenemos que pensar la litigación en clave de manifestarnos con claridad. Entonces, aún en esos casos que lo hagamos frente a un tribunal profesional, tratemos de allanar el lenguaje para que el hecho, aquella hipótesis que nosotros vamos a llevar, sea claramente comprensible. Vamos a tener estas limitaciones y vuelvo a lo del jurado, y vamos a quedarnos con los delitos, los homicidios graves, abusos sexuales, delitos de secuestro, secuestros extorsivos, vamos a quedarnos con secuestros de los delitos contra la libertad, tortura. Esos son casos más fáciles de describir que aquellos que tienen, que versan sobre delitos con mayor complejidad. Sin embargo, siempre traten, estén litigando frente a jueces o a jurados, de tener un lenguaje llano, que no sea vulgar, o sea, no estoy hablando, cuando digo llano no me refiero al lenguaje vulgar
o soez, sino a un lenguaje que sea claro, comprensible, sensato, desde el punto de vista de poder transmitir qué es lo que pasó. Un hecho único en donde intervienen personas únicas, en donde lo que estamos discutiendo es el futuro de la vida de esas personas, víctima, acusado. Entonces es importante que se aprecie como un evento, como les decía, también único. Las cualidades, características, la historia, la formación de las partes, víctima y victimario, todos estos elementos son importantes para dar sentido lógico a los hechos propuestos. Todo por lo que es atravesada la víctima y el autor o el acusado son cuestiones importantes para dar sentido lógico a los hechos propuestos. Es cierto que no se le exige en la ley a la acusación dar un motivo para cometer un homicidio. No debe el acusador brindar el motivo para cometer el delito de homicidio o cualquier otro delito. Pero siempre es interesante poder proporcionarle al que va a juzgar por qué razón eso sucedió. Contestar por qué pasaron las cosas es parte de una teoría del caso completa, que va a ser fácilmente comprensible. Esto pasó porque, y ese porque, la respuesta al por qué es absolutamente fundamental si la tenemos. Si no la tenemos, vamos a tener que prescindir de ella, pero encontrar un porqué, una razón, siempre le da ese sentido lógico a los sucesos, que para el ser humano juez, para los seres humanos jurados, también es importante entender. Bien, tenemos que también poder establecer la incidencia lógica entre la teoría jurídica, entre la teoría fáctica y la teoría jurídica. Tenemos que abrazar los hechos con la teoría jurídica. Tenemos que, con claridad, con facilidad, cubrir esos hechos con la teoría jurídica. La teoría jurídica tiene que ser algo natural de decir cuando terminamos de explicar lo que pasó y cómo lo probamos. No puede ser forzado, no tenemos que entreverarnos en cuestiones técnicas que no sean fáciles de explicar. Ustedes cuando están seguros del caso que están llevando adelante, cuando tienen la claridad de lo que están transmitiendo, cuando lo han podido probar y tienen la satisfacción de haber demostrado con cada elemento, con cada evidencia, aquellos extremos que estaban propuestos de su teoría del caso, la teoría jurídica aparece naturalmente. Esa incidencia lógica entre la teoría fáctica y la teoría jurídica aparece como algo natural. Son como dos piezas del mismo rompecabezas que articulan entre sí. Cuando ustedes lo pueden construir naturalmente es porque han cumplido el cometido de comunicar adecuadamente su teoría del caso. Bien, yo les había dicho que íbamos a ver un caso, un cuadro en donde ustedes podían asentar de alguna manera el cuadro para la identificación ordenada de la prueba, porque la realidad es que el elemento fáctico y el elemento jurídico lo construye el litigante en base a las pruebas. Entonces, resulta sumamente trascendente que esos elementos probatorios, que esas evidencias, vayan abasteciendo cada uno de estos elementos. Entonces, primero tengo que dividir los elementos necesarios para abastecer la teoría jurídica. ¿Sí? Vamos a usar delitos sencillos para poder comprender de qué se trata esto de la división. Pero vamos a empezar vamos a usar el hurto, que lo usamos recién, o el robo, que lo usamos recién. Apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Esos son los distintos elementos. Uno es apoderarse, otro es que ese apoderamiento debe ser ilegítimo, el otro elemento es que debe haber una cosa mueble que se pueda trasladar de un lugar a otro, y además esa cosa debe ser ajena. Estos cuatro elementos jurídicos deben ser acreditados, deben incluirse en los hechos. Entonces, debemos incluir los hechos o las aseveraciones que soporten cada elemento jurídico. Se lo llevó corriendo de allí, no lo lograron ver, se apoderó. No era el dueño de la cartera era de María, entonces ese apoderamiento es ilegítimo, no tenía ningún derecho a estar con la cartera, se la arrancó, o la sacó de arriba del banco.
La cartera es la cosa mueble, ¿sí? Abastecemos ese elemento jurídico y pertenecía a María, es cosa ajena. Entonces, dividimos todos los elementos necesarios para abastecer la teoría jurídica, incluimos los hechos o las aseveraciones que soporten cada uno de los elementos jurídicos. De esa manera podemos compatibilizar con claridad y naturalmente los hechos con el derecho. La evidencia. Vamos a tener que enumerar cada evidencia y su valor probatorio y vincular a cada hecho necesario de acreditar esa evidencia, ¿sí? Porque yo, el extremo de la autoría, lo voy a relacionar con determinada prueba, distinta a la ajenidad de la cosa. Yo voy a probar, y acá tengo que tener en cuenta algo que es muy importante también de diferenciar. Cada elemento de prueba, cada prueba tiene una fuente, ¿sí? Una misma fuente de prueba, por ejemplo, un testigo, puede generar prueba para distintos tramos del evento o cuestiones del hecho que abastezca la teoría jurídica. Entonces, si la fuente de prueba es María, María va a producir una prueba que es su testimonio como víctima. María, en su testimonio, va a probar, con el testimonio, la ajenidad de la cosa, va a decir, la cartera era mía, era marrón, era grande, tenía dentro una billetera, un dibujito de mi nieto y unos lápices de colores. María, fuente de prueba, produce un testimonio que es prueba y ese testimonio va a acreditar, o sea, esa prueba va a acreditar, por un lado, la ajenidad de la cosa. Por otro lado, va a acreditar que fue desapoderada de la cosa. Yo tenía mi cartera conmigo, apoyada al lado mío en el banco, y en un momento determinado no estaba más. Entonces, lo que va a acreditar esa misma fuente, esa misma prueba, distintos tramos, distintos extremos de la teoría fáctica o del elemento fáctico que va a abastecer cada uno de los elementos jurídicos. ¿Se entiende esto? Entonces, la evidencia, otra evidencia va a ser la de la autoría. ¿Usted vio, señora, quién le llevó la cartera? No, no lo vi, no vi quién era. Ahora, hay una cámara de seguridad en la calle que captó la imagen de la persona que tomó la cartera y la misma cámara de seguridad la captó hasta el momento en que es interceptada. O sea, no cabe duda que la misma persona que tomó la cartera es la que es interceptada y después identificada por el personal policial. Entonces, va a declarar el personal policial, va a declarar el que entregó la cámara de seguridad, va a decir qué espectro, de la calle tomaba la cámara de seguridad, va a declarar el que visualiza a la persona que está sacando la cartera en la cámara de seguridad. Son personas distintas que acreditan un extremo distinto que tiene que ver con la autoría del hecho. También van a esas personas, esas fuentes de prueba y esas pruebas, el video es otra prueba, van a acreditar que esa era la cartera de María, que estaba al lado de María, que era igual a la descripción que dio María, o sea, van a acreditar un extremo distinto. Tenemos que relacionar cada evidencia con su fuente. Por ejemplo, María declaró que la cartera era de ella, que la puso en el banco, que le desapareció del banco y que se la devolvió la policía. Esa fuente de prueba, testigo 1, acredita distintos tramos del hecho que permiten acreditar distintas partes de esa teoría del caso. Método desarrollado en la investigación. Señalar el método de acceso a la investigación. Es importante, en este caso sencillo, vamos a hacer una entrevista con el testigo y el testigo nos va a contar, y además es la víctima del caso. En casos más complejos, los métodos desarrollados para obtener la información deben ser claros y deben ser clarificados durante el proceso para que tengan validez en el juicio, y además van a ser traídos al juicio aquellos que desarrollaron el método para acceder a la información, para validar la información que se proporciona en el juicio. Entonces, si en este caso una persona tenía el acceso a las cámaras de seguridad de la calle y es la persona que aporta los videos, lo que tenemos que aportar es cómo llegamos a esa cámara de seguridad, cómo esa persona que está a cargo de la cámara de seguridad reporta el video y lo aporta al proceso, quién mira ese video, quién ubica al acusado en ese mismo video, cómo lo describe, cómo lo identifican con la persona que está detenida o que ha sido aprendida, características físicas, lo que fuere. En ese caso, volvemos al mismo punto, la
el método de acceso a la información nos va a permitir validar la información y a la vez la prueba que se produzca en el lugar, en el proceso o para el proceso. Observaciones, en ese punto podemos poner los puntos en contra de la prueba, su fuente o su método. De acuerdo a cuál sea, tenemos que poder distinguir o detectar si hay puntos débiles en la prueba, en su fuente o en su método, para poder dar explicación a las debilidades de la prueba, de la fuente o del método. ¿Sí? Por ejemplo, María no tiene demencia senil, pero sabe que su cartera es esa y es la marrón. Bueno, tendremos que decir, si bien tiene demencia senil, sale todos los días con la cartera y la reconoce, y en el video está la cartera que ella describió. Entonces hay un punto débil que tiene que ver con la capacidad del testigo para prestar declaración. Pero ese punto débil yo lo tengo que reconocer para poder construir adecuadamente mi teoría del caso e ir al juicio con elementos sólidos como para poder probar esa teoría del caso, y al reconocerlo poder demostrar en el juicio que esa debilidad no es suficiente para destruir esa persona como fuente de prueba y su testimonio como prueba para el juicio. Entonces, si yo me dedico en las observaciones a analizar las debilidades de mi teoría del caso, esto es, de la prueba, de su fuente, de su método, voy a poder confrontar y voy a poder explicar de modo tal de que sean válidos para construir mi caso, ¿sí? Bueno, yo quisiera dejar de compartir acá, porque quedan 15 minutos de la charla hasta donde sé, corríjanme los organizadores. Exactamente, estás en lo correcto. Y quería abrir a preguntas si alguien tiene consultas para hacer, si quieren comentar algo, si quieren hacerme alguna pregunta, si hay alguna duda. Doctora, ¿puedo hacer un comentario? Sí, cómo no. No, cuando usted hablaba sobre la dificultad de explicarle a los jurados las acusaciones subsidiarias, mientras usted hablaba se me ocurría, además de incorporarlo dentro de las instrucciones para la deliberación, utilizar algún recurso dialéctico, es decir, por ejemplo, que el defensor diga, bueno, yo considero que él no es el autor, por eso pido que lo declaren no culpable, pero si ustedes consideran otra cosa, entonces, bueno, tengan en cuenta que pudo haber sido una legítima defensa o es una legítima defensa, por ejemplo. No sé si se entendió. Sí, se entiende perfecto. Frente al jurado es una propuesta muy riesgosa, porque sí o sí, si yo hago ese planteo frente al jurado, le estoy transmitiendo inseguridad acerca de mi postulación inicial, que es que no es el autor. Y si yo debilito, piensen que los jurados no tienen conocimientos previos y se van a pegar muy fuertemente a las teorías del caso de las partes y van a tratar de discutir acerca de cada hipótesis que las partes hayan presentado. Consecuentemente, si yo les digo al jurado, no es el autor, es que llevé prueba a ese juicio demostrando que no era el autor y generando una hipótesis alternativa de autoría, ya sea por una persona posible, conocida, o sea, que pueda ser identificada durante ese proceso de juicio, durante el juicio oral, o que lo haya hecho generando una hipótesis alternativa de otro posible autor que no haya sido la persona que está acusada. Y mi esfuerzo seguramente probatorio va a estar direccionado a demostrarle al jurado que esa persona no fue la autora. Entonces, si yo llevo esa posición durante todo el juicio con prueba y al final del juicio le digo al jurado, la persona que yo estoy defendiendo no es el autor, pero si ustedes creen que fue el autor, entonces piensen en lo que sea, en una legítima defensa, en una situación de inimputabilidad, directamente estoy invalidando mi planteo principal. O sea, de alguna manera les estoy diciendo, no piensen en eso, piensen en otra cosa. Es muy complejo el tema del jurado. Yo siempre pienso, la verdad es que pienso que en todos los casos donde tengo hipótesis alternativas a la acusatoria y se llega a un juicio por jurado, en definitiva, la construcción va a ser para el jurado de una construcción de duda razonable, que va a ser frente a estas dos hipótesis, que las dos hipótesis son posibles,
tengo que resolver, y las dos digamos, y toda la prueba me lleva a la posibilidad de que cada una de las dos se cumpla, tengo que resolver por la que es más beneficiosa para el acusado. Esto es lo primero que tiene que tener en claro el jurado. Tal vez, si yo tuviera que hacer un esfuerzo frente a un jurado de generar una convicción, es que frente a la posibilidad de que el jurado esté en la situación de decidir, frente a la hipótesis del fiscal o de la mía, y no tengan claro cuál de las dos es la que fue, porque no lo puede decidir, definir, que use la regla de la duda razonable. Digamos, si yo tuviera que darle una posibilidad al jurado alternativa, en un caso en donde haya hecho un esfuerzo importante y la prueba me acompañe, porque el esfuerzo dialéctico o de persuasión retórica que yo haga, si no está acompañado por la prueba, va a ser en vano. Entonces, lo más importante es que darle certezas al jurado, y si no las tiene, que utilice las reglas. Esto es lo que yo creo, y digamos, las veces que litigué frente a jurado funciona desde el punto de vista de que el jurado se compromete con la decisión que toma. No lo hace rápidamente ni a la ligera. Uno se da cuenta cuando está allí en el medio de la litigación y de la producción de la prueba, la atención con la que el jurado está dentro del juicio y tratando de tomar cada una de las cosas que van sucediendo en el litigio. Entonces, creo que sería muy riesgoso para el litigante generar la propuesta alternativa. Hay algo nuestro de los abogados de confiar mucho en nuestra capacidad de persuasión, y a veces nos olvidamos de la necesidad de la lógica más cercana al sentido común, que es, si el mismo abogado me está diciendo si ustedes creen que fue, entonces debe haber sido. Vamos a ir por la segunda. Eso es bastante, es como una operación matemática. Lo mismo, es muy difícil convencer al jurado que una persona tiene que ser declarada no culpable cuando no declara en el juicio. ¿Por qué? Porque el jurado tiene directamente la idea, y lo tiene la comunidad en general, y lo tiene cualquier imputado que ustedes puedan asesorar, de que si una persona se niega a declarar es porque algo tiene que ocultar. Y si algo tiene que ocultar debe ser culpable. Y esa presunción de culpabilidad invalida la presunción de inocencia. Es algo que es muy importante trabajar frente al jurado. Si vamos a llevar un juicio en donde la persona se va a negar a declarar y vamos a dejar que sean las pruebas las que hablen sobre el hecho. Pero bueno, el tema de generarles o darle una hipótesis alternativa, distinto sería si fuera legítima defensa o exceso. Ahí estaríamos en una situación en donde hay una derivación lógica mucho más sencilla. Bueno, si ustedes creen que el medio fue excesivo en relación a la agresión, bueno, acá tienen otra opción, pero no es un homicidio simple. Acá tienen otra opción alternativa, que es que se defendió, que se creyó en peligro, pero utilizó un medio para repeler la agresión excesivo en relación al peligro en el que creía que estaba. Bueno, caminen por acá. Ahí hay una lógica entre la propuesta principal y la propuesta alternativa. Pero no autoría, y autoría sí, entonces ahí sería más complicado, me parece, por esto del sentido común, ¿sí? Bien. Clarísimo. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Seguimos un poquito más? ¿Les parece? Tenemos 7 minutos más. No sé cómo estamos con la organización. Carla, ¿estás por ahí? No, estoy yo. Hola, Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No pude estar al inicio porque estábamos de turno, pero estuve escuchando lo que pude re atenta y la verdad súper interesante. Yo creo que un ratitín más tenés como 5 o 6 minutos para que puedas hacer un cierre, Bien. me parece ya. Bueno, perfecto. Muy importante respecto de la decisión en cuanto a llevar adelante una teoría del caso, y quiero aclarar esto, también me parece importante. La teoría del caso, la hipótesis del caso, es una hipótesis que debe ser
parte de la construcción de un litigante en cualquier fuero en el que se encuentre, no solamente en el penal. Cuando vamos a llevarle una propuesta sobre cómo debe resolver un caso a cualquier juez de cualquier fuero, está en base a una teoría del caso que vamos a construir en base a la prueba del caso. Y esa propuesta, ya sea que la hagamos de manera oral o de manera escrita, esa propuesta como parte debe ser clara, debe ser sencilla y debe estar abastecida por las herramientas jurídicas que comprenden esa idea o hipótesis del caso, que seguramente se va a confrontar con la hipótesis del caso, la teoría del caso de la parte contraria. Recuerden además que cada vez más estamos yendo hacia la litigación oral de todos los fueros, o sea, la tendencia es que en el futuro en todos los fueros los procesos se litiguen oralmente y van a hacerlo frente a estas mismas reglas. Cuando tenemos una hipótesis del caso que hemos trabajado, una teoría del caso que hemos elaborado en base al elemento fáctico, al elemento jurídico y al elemento probatorio, no tenemos hoy mucho tiempo para desarrollar sobre todo el tema del elemento probatorio, pero sí es importante que las pruebas sean todas, se seleccionen para poder aportárselas al juez de manera ordenada, de manera clara, de manera lógica. No se le tienen que aportar al juez las pruebas mezcladas, desordenadas, sin solución de continuidad, una prueba atrás de la otra, un testigo atrás del otro, un testigo habla de lo mismo que habla el que sigue y que habla el que sigue, y nadie sabe por qué se presentan 3 testigos para decir lo mismo cuando uno que es creíble, no está controvertido, alcanza y es suficiente, y necesitamos prueba para otros extremos de nuestra teoría del caso. Tienen que ser muy cuidadosos con la selección de la prueba y tienen que poder comunicar adecuadamente qué es lo que pretenden con cada una de esas pruebas. Entonces, van a presentar su teoría del caso al principio del juicio en el alegato de apertura, anunciando las pruebas con las cuales van a probar esa teoría del caso. Van a anunciarle al juez qué es lo que van a pretender de ese juicio para que ya el juez ordene su mente en función de las propuestas de cada parte y vea y vaya recogiendo de la prueba que se produce en ese litigio cada uno de los elementos que le sirven para formar convicción y para ir mirando esas 2 hipótesis del caso y ver durante el transcurso de esa audiencia de juicio cuál de las 2 hipótesis se consolida más hacia el final del juicio. Y en el alegato de cierre, cada una de esas pruebas que de manera ordenada y organizada fueron acreditando su teoría del caso y fueron validando aquella postulación inicial, van a ser, como les decía, traídas hacia el alegato final para darle al juez todos los argumentos necesarios para que el juez resuelva en favor de su postura del caso. Y para que tenga, sino que hacer el esfuerzo de explicar por qué razón o por qué motivo no resuelve en favor de esa hipótesis o teoría del caso. La hipótesis o la teoría del caso debe ser creíble, debe ser sencilla, debe ser comunicable y debe estar relacionada exclusivamente con la prueba del caso. No es una idea del litigante. No es una propuesta del litigante sobre la justicia, sobre la situación de la persona que defiende, sobre la situación de la víctima. La retórica política no es la retórica que utilizamos los abogados, que usamos la retórica forense, que es el explicar, argumentar, realizar operaciones lógicas de razonamiento con la prueba que se produce en el litigio, no con la prueba que queremos, no con la prueba ideal, con la que se produce logramos producir en el litigio. Tanto el trabajo en la teoría del caso, como el trabajo respecto de toda la prueba que se produce durante la sustanciación del juicio, va a producir el mejor litigio, el más puro, para que el juez pueda resolver de la mejor manera posible y pueda tomar de todo aquello que produjimos como abogados durante el juicio los mejores elementos para resolver. Y también darnos la posibilidad de generar, de recurrir esa resolución, de impugnar esa resolución si entendemos que ese razonamiento no está fundado en aquello que le presentamos. Ahora, sí como litigantes, no le presentamos al juez una idea clara, una hipótesis clara de lo que entendemos que sucedió y que tiene que acreditarse durante el juicio. Pruebas claras, claramente desarrolladas, sin empastar, diría yo, sin complicarlas, sin ser interferidas por la idea del abogado, siendo
claramente desarrolladas por los que intervienen en la producción, los testigos, los peritos, que la documental sea clara, que la documental también pueda ser interpretada, que sea concatenada y lógica en relación a lo que dicen los testigos, que sea validada durante el juicio. Si nosotros logramos que todo el proceso tenga esta naturalidad y normalidad y que esa teoría del caso atraviese toda la prueba en todas las instancias del litigio, vamos a lograr una resolución saludable al proceso, una buena resolución. Estemos o no estemos de acuerdo como partes después, pero vamos a tener más posibilidades de que el juez y nosotros nos desarrollamos el litigio de esa manera, lo tome una decisión más cerca de nuestra posición del caso que más alejada de ella, porque vamos a hacerlo desde el principio hasta el final, teniendo en cuenta cada uno de los elementos necesarios para acreditar esa hipótesis inicial. El elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Deben tener una teoría del caso comunicable, pero que además empiece a aparecer en cada momento de la prueba. Debe repetirse cada vez que un testigo hable, cada vez que un perito hable, cada vez que presenten un documento, alguno de los elementos de su teoría del caso. Si las pruebas que se producen durante el juicio no desarrollan alguno de los elementos de su teoría del caso, no tiene sentido presentarlas, y solo son superabundantes, y lo único que van a hacer es confundir a quien tiene que resolver, o derivarlo hacia cuestiones que no son necesarias de atender cuando tenemos la posibilidad de presentar elementos que sí le permitan atender a la teoría, a la hipótesis del caso y resolver en función de la hipótesis probada. Así que, digamos, esto es una pequeña introducción a la herramienta fundamental del litigio, que es tener una hipótesis del caso que llevar adelante, que presentarle al juez y que probar durante todo el juicio. Nos quedan para algunas otras oportunidades la posibilidad de hablar de cómo desarrollar esas destrezas durante el juicio para que esas pruebas se produzcan de la mejor manera posible. Pero bueno, era hoy charlar un poquito sobre algunas cuestiones de litigación. Espero a los que se quedaron acompañando la charla que les haya servido, que hayan sumado alguna herramienta, y quiero agradecer fundamentalmente a Estela por invitarme, por hacerme participar de este espacio, y yo quedo a disposición de ustedes para lo que pueda acompañar y ser útil. Yo te quiero agradecer en nombre de todos los que te escuchamos, porque me pareció súper interesante, y además yo que estoy en el fuero de familia, fuero civil, me parecieron muy interesantes todas las apreciaciones que hiciste, porque son aplicables casi todas ellas a todos los fueros. Así que estuvo realmente muy interesante, y desde la función que tengo como jueza, es interesante e importante el buen planteo del caso, las pruebas que tengan que acreditar las circunstancias que vos planteás cuando planteás los hechos. Así que esto a los jueces nos simplifica mucho la vida, así que gracias por eso también. Bueno, gracias, Estela. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no, aplausos mudos, pero aplausos y muchísimas gracias, y te comprometo para otra vez. Gracias a ustedes, espero que les haya sido interesante, y bueno, a disposición para siempre cuando necesiten. Acá estoy. Acá aparecen aplausos en el chat, así que un abrazo y nos volvemos a encontrar pronto. Gracias Estela, gracias a todos. Buenas tardes. Adiós.